Bueno, muy buenos días para todos, muy buenos días América Latina, Iberoamérica. Bienvenidos a otra sesión de Café SLACIP. Realmente para todos nosotros, para el Consejo Directivo de SLACIP, es motivo de gran felicidad este nuevo formato. Nos ha gustado mucho, realmente ha sido muy exitoso. Hoy vamos a tener la cuarta y última sesión de lo que se ha llamado Café SLACIP, Hablemos de PALIC 2. Tenemos un conferencista de lujo, tenemos unos moderadores de lujo y realmente creemos que vamos a tener un espacio como queremos, de muy alto nivel científico, académico y profundizando en temas de interés para todos nosotros. Eh, Queremos empezar este Café Lassi anunciando que vamos a continuar con esa línea. El próximo será Café Lassi, hablemos de sepsis Phoenix Score o de la definición de Phoenix. Y antes de anunciarlo, que al final el doctor Silvio Torres, nuestro vicepresidente, va a hablar un poco más de detalles, quiero compartirles con ustedes otra gran noticia. Y es que el doctor Niels Carlson de Bolivia y parte de nuestro consejo directivo, con el doctor Emanuel Fernández de México, han trabajado en una nueva herramienta que tendremos en SLACIP, que son los podcasts. Eh, Voy aquí a compartir pantalla para mostrarles lo que ustedes van a empezar a ver en redes de los podcasts de SLACIP al aire, que son una serie de entrevistas en donde se le quiere dar una orientación humana, una orientación científica y conocer también esa parte que a veces no siempre conocemos de nuestros investigadores y de cada uno de nuestros miembros de América Latina de SLACIP y que realmente a todos nos enriquece y nos enorgullece. Quiero darle la palabra al doctor Nils para que nos comente un poquito en qué consiste esta nueva iniciativa, dónde la van a encontrar y a partir de cuándo la van a encontrar. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos y adelante, Nils. Muchas gracias, Jaime. Un gran saludo para todos los colegas, amigos que están conectados en Latinoamérica. Saludar ahí también a los moderadores de este Café SLACIP y a nuestro vicepresidente Silvio, que también le está dando un ímpetu muy grande a los diferentes comités. Este es un proyecto que nace desde SLACIP, está pensado para Latinoamérica. Es un podcast en español en el que estamos tratando de abordar temas con los que nosotros nos tropezamos día a día o los que estamos viendo día a día en las terapias intensivas. Pero además lo que queremos hacer es darle un toque más humano, ver cómo se trabaja en Latinoamérica y obviamente también conocer cuál es la visión que tienen grandes profesores, como en el caso del primer podcast que grabamos junto al profesor Nelson Sánchez, que nos acompañó y tuvo la gentileza de grabar y de hablar con nosotros sobre el Score Phoenix. Entonces es una herramienta más para que puedan escucharlo mientras van en el carro, mientras están haciendo ejercicio, cuando tengan un momento libre. Son podcasts cortos, 30, 40 minutos, que les van a ayudar mucho tal vez en su práctica diaria o tal vez a afrontar, como les decía, ese lado humano también, porque muchos de nosotros al estar en nuestra rutina diaria de trabajo, pues a veces nos vemos, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos que repartirnos entre varios lugares de trabajo, la familia. Son cosas que tratamos de transmitirlas y ver cómo grandes profesores, cómo grandes personalidades en Latinoamérica también pasan por estas dificultades o por estas vicisitudes. Así que es un gran proyecto que junto con Emanuel, que siempre está ayudando y colaborando y trabajando mucho, lo vamos a impulsar. Y bueno, como dice nuestro lema, es LACIP al aire, un podcast de todos y para todos. Y agradecer obviamente a nuestro presidente que siempre nos da el apoyo con esto. Muchas gracias, Jaime. Bueno, buenos días a todos y todas amigos de la Patria Grande de Latinoamérica. Gracias, Nils, por esta nueva, como dices tú, con un ímpetu enorme. Estamos desde Viña hasta acá, metiéndole con todo, con muchas actividades. Esto del podcast, la verdad que una felicitación a ti y a Manuel. Y bueno, a mí me toca empezar a presentar a los moderadores de este episodio 4 Cafés La CIP. La verdad que Cafés La CIP que vino como una upgrade de los seminarios y como una gran actividad de SLACIP para todos estos sábados. Ha tenido una concurrencia enorme, llegando a 800 asistentes. Creemos que vamos a pasar los 1000, lo cual es una cuestión histórica y muy fundamentada de que la gente
le interesa nutrirse de conocimiento, le interesa compartir conocimiento, le interesa el consenso y el disenso, y que este fue nuestro lema de Café Lassi. La verdad que muy contento de llegar a esta etapa 4, luego hablaremos de lo que se viene, pero bueno, sin más, para poder ir directamente al ruedo, voy a presentar a los dos moderadores de lujo que tenemos, que para que en ellos después les comentar un poco la dinámica y de lo que se charlará hoy, que es ciencia de datos, que es todo un tema para cerrar con aplausos el capítulo 4 de Hablemos de PALIC 2. Tenemos al gran amigo Rodrigo Arasme, kinesiólogo, coordinador de la terapia respiratoria del Hospital Clínico de la Red de Salud de UC Christie's, director científico de Solacur, director también del Comité Respiratorio de SLACIP. Rodrigo, digamos, es un excelente investigador, ha sido autor de capítulos de libros de texto, muy experto en la materia y yo que lo he escuchado varias veces dando charlas, la verdad que es un lujo. Escuché en Solacura en Rosario hace el año pasado y la verdad que impresionante, digamos, cómo puede explicar tan fácil todo lo relacionado a distrés respiratoria. Es un lujo enorme de tenerlo a Rodrigo y quien lo acompaña, nuestra dama de hoy, María del Pilar Arias, Pili, amén, que es una amigaza mía, fue past president de SLACIP, fue presidenta de SLACIP, y realmente es una referente de la terapia intensiva pediátrica de Argentina y de Latinoamérica, nos hace quedar siempre muy arriba, la verdad que es un lujo. Y Pili, aparte de ser intensivista, es magíster en epidemiología, efectividad clínica e investigación de la Universidad de Buenos Aires, médica de planta de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ricardo Gutiérrez, y ahora es la coordinadora del Comité de Ciencia de Datos de la CIP, por eso es que hoy estamos acá con el concurso de ambos. La verdad que un lujo presentar a ellos dos, y les dejo a ellos la conducción de este Café es la CIP, episodio 4. Adelante, amigos. Muy buenos días a todos. Y para nosotros, lamentablemente, cerrando el café en la parte respiratorio, pero ya tenemos noticias que vienen muchas más conexiones. Tengo el placer para introducir a nuestro tremendo invitado. Billy, todo tuyo la presentación de Nelson. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto para nosotros que hable en esta presentación el doctor Nelson Sánchez Pinto. El doctor es profesor asociado de pediatría de la Universidad de Northwestern y es intensivista pediátrico en el Hospital Lurie Children's de Chicago. Fue uno de los líderes del consenso PALIC en lo que se refiere a el rol de la informática clínica y la ciencia de datos para mejorar el cuidado y facilitar la investigación en el distrés respiratorio agudo pediátrico. Adelante, Nelson. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a SLACIP, muchas gracias por tenerme aquí en el Café SLACIP y felicitaciones por el tremendísimo éxito que han tenido en estas sesiones y con las que con las que vendremos en el futuro, que tenemos muchas ganas también de escuchar y de participar. Eh, Antes de poner la presentación, ya que estamos aquí en el panel y tenemos un poquito más de tiempo, no tenemos otro panelista, tengo el lujo de ser el único que te presenta solo, ¿no? Pues quería un poco plantear un poco la razón por la que PALIC 2 decidió incluirnos a nosotros, a los informáticos, ¿no? Que siempre hemos sido un poquito los freaks, ¿no? Durante los últimos, creo que empecé hace 15, 16 años con la informática, ¿no? Y al principio en Estados Unidos también, la gente se ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿No? ¿Qué es la ciencia de datos? No había, la gente no sabía dónde colocarnos, ¿no? Y hemos visto en los últimos 15 años, sobre todo en los últimos 5 años, como una aceptación de que aquí estamos para quedarnos, ¿no? Como ese Pilar, estamos un poquito todavía en el proceso de evangelización de la ciencia de datos y de la informática y la importancia que tiene esto. Y creo que fue bastante visionario por parte de PALIC 2, cuando empezó, de incluir esta sección en informática y ciencia de datos para que los expertos en este grupo pues presentáramos un poco dónde estábamos en estos momentos a nivel de la ciencia de datos y de informática a nivel del distrés respiratorio agudo pediátrico,
que hay bastantes cosas, ya las presentaré ahora en unos momentos, pero también un poquito con esa visión de futuro. Y por eso éramos una de las últimas secciones del consenso, porque yo creo que un poco pone, pone en plana lo que se nos viene, ¿no? El futuro del distrés respiratorio agudo pediátrico y también de la medicina en general y desde luego de la medicina de cuidados intensivos, ya que todos nosotros practicamos en un ambiente de datos intensos, ¿no? Y de datos de alto volumen. Y parte de nuestro proceso humano es incorporar esos datos y hacer decisiones para nuestros pacientes y llega a un momento en el que tenemos esos niveles limitados de cognitivos en los que no podemos capturar o analizar datos como seres humanos al nivel que nos vienen. Y aquí viene esta ciencia de datos y viene la informática con la capacidad de ayudarnos a buscar esos patrones, a buscar esos nuevos conocimientos, esos nuevos, digamos, ideas que nos permitan tomar las decisiones más adecuadas para nuestros pacientes, ¿no? Y esta ciencia se viene. Muchas veces cuando estoy hablando, sobre todo en Latinoamérica, hay mucha variabilidad en cuanto a la gente que tiene acceso actualmente a expedientes electrónicos en sus hospitales, ¿no? Es algo que ha ido cambiando poco a poco en los últimos años. Yo creo que, no sé, creo que la primera clase de informática o presentación de informática que hice fue probablemente en 2017, 2018 en Cali. Y en aquel momento, hablando con amigos colombianos, pues había, pues, a lo mejor la mitad en Colombia tenían acceso, que es uno de los países con más avance en cuanto a incorporación de expedientes electrónicos en sus hospitales. Y a lo largo del tiempo hemos ido cuenta que esa variabilidad continúa, ¿no? Hay ciertos países donde no hay, no se lo han planteado todavía, otros países que están en proceso, pero poco la actitud que ha pasado un poco de eso no viene conmigo, a entender que este es el futuro de cómo vamos a practicar la medicina en esta infraestructura digital, ¿no? Es como decir alguien en el año 2000 diciendo, no, el internet no va conmigo, ¿no? A mí me gustan los libros, yo voy a la biblioteca, saco la enciclopedia y me busco la información, ¿no? Y esa gente ya no existe. Y lo mismo en el 2010, decir, no, a mí esto del teléfono el teléfono inteligente, el iPhone, no, eso no va conmigo, ¿no? A mí me gusta llamar desde la cabina de teléfono, o voy a mi casa y llamo desde el teléfono. Esa gente ya no existe, ¿no? Entonces, estamos en medicina y en muchas partes del mundo estamos en ese momento en el que, nosotros estamos bien con el papel, ¿no? Con los flujogramas ¿no? en escrito y en la nota en escrito. Y yo no, para mí los expedientes electrónicos no van conmigo. Eso es el equivalente, ¿no? En 5 años ya no existirá esa variabilidad a nivel digital. Al final de todo es extremadamente eficiente, no es tan caro, los recursos no van a ser el impedimento. Hay ordenadores en básicamente todos lados y el software es relativamente barato. Lo más caro, lo que más impone es los recursos humanos, ¿no? Es la gente que sabe utilizar las bases de datos, la gente que sabe poner en pie los expedientes electrónicos y después darle un uso positivo para los pacientes, que no sea que los expedientes electrónicos no sean simplemente una manera de facturar o de tener, digamos, un listado de pacientes, sino que darle un uso clínico positivo, ¿no? Así que cerramos el PALIC 2 hablando de ciencia de datos, porque yo creo espero que estén de acuerdo conmigo que este es el futuro de la medicina. Ok, vamos a compartir. ¿Algún comentario antes de que empecemos? Pilar, Rodrigo. Nelson, ya nos tienes con una introducción tremenda. Sí. Recuerden a todos, por favor, ¿sí? Nosotros estamos alucinando aquí con Pili. Recuerden, por favor, en el question and answer o en el chat, ir sumando sus preguntas para que Nelson presente y después hacemos la mesa redonda tras la presentación. Nelson, adelante. Ok, muy bien, vamos a ver. ¿Pantalla completa se ve bien? Perfecto. Ok, súper. Muy bien, vamos aquí a hacer más pequeño. Muy bien. Si quieren, cualquier cosa me interrumpen, que no puedo ver las caras en estos momentos. Pues muy bien, vamos a hablar del síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico.
en la era digital y la promesa de la informática y la ciencia de datos, como veníamos hablando en la introducción. Eh, la primera parte de la discusión va a ser basada en las recomendaciones que pusimos como la sección de informática y ciencia de datos del PALIC 2. Y este es el grupo que formó ese grupo de expertos, incluido gente de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. Bertel Bruno fue uno de nuestros integrantes, que como sabrán, siempre ha sido también un proselitista de la informática, y yo también tuve el placer de estar en ese grupo. Como digo, la primera parte de esta presentación va a ser las 4 recomendaciones que hicimos como el grupo de informática en cuanto al distrés respiratorio agudo pediátrico. Y las 4 recomendaciones fueron basadas en una revisión sistemática en la que analizamos casi 3.000 artículos, de los cuales finalmente extraímos información de 26 textos, y 14 de esos textos, de esos artículos, fueron usados para las recomendaciones, de las 4 recomendaciones que vamos a hablar ahora. Y aquí les presentaré los 14 artículos brevemente, y al final de la última diapositiva tendré la lista de los 14 artículos para aquellos que quieran mirarlo, o también pueden descargarse el artículo de nuestro grupo del PALIC 2, y ahí están todas esas referencias. Algo que es distinto del resto de las recomendaciones de PALIC es que nosotros incluimos artículos hechos en síndrome de distrés respiratorio agudo en adultos, además de aquellos pediátricos. Creo que de los 14 artículos, 10 eran en adultos y 4 eran pediátricos. Y la razón por la que hicimos esto, que es distinta que el resto de los grupos de PALIC, que estaban principalmente enfocados en artículos pediátricos, es por la siguiente razón. Y es que cuando pensamos en informática y en ciencia de datos, la secuencia es que las herramientas de apoyo a la decisión clínica que vienen a nivel de informático, en los expedientes electrónicos, o en una aplicación móvil, o en un web, o lo que sea, esas intervenciones, el sujeto de la intervención no es el paciente, sino es el médico o el clínico, o el kinesiólogo, el farmacólogo, la enfermera, el enfermero. Eh, y ellos son los que hacen la decisión en base o no a ese apoyo a la decisión, a esa herramienta de apoyo a la decisión, qué es lo que afecta al paciente, y de ahí el desenlace clínico. Con lo cual, realmente el sujeto de estas investigaciones suele ser el médico o el clínico, el enfermero, el farmacéutico, el kinesiólogo, etcétera. Con lo cual, por eso utilizamos artículos en adultos, porque al final lo que estamos estudiando es esas herramientas y cómo se interaccionan con el clínico, más que con el paciente en sí. Por lo cual, da igual si el paciente es un niño o un adulto, lo que nos importa es la herramienta, ¿no? Y aquí vamos con las 2 recomendaciones clínicas. La primera recomendación, no les cambié el texto ahí porque no quiero meterme en problemas con el grupo de PALIC. No vaya a ser que me vayan a decir que les cambié el sentido al traducirlo. Con lo cual lo pongo aquí en inglés para aquellos que lo quieran leer en inglés, y ahí ven la recomendación tenía el 96% de acuerdo de los panelistas, con un nivel de evidencia bajito, pero básicamente la recomendación, aquí lo ven en español abajo, el resumen, la recomendación es que se deberían implementar herramientas de screening automático para el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. La idea aquí es que hay un reconocimiento que en aquellos lugares donde la información de los pacientes esté siendo recolectada de manera electrónica, aquellos lugares que tengan expedientes electrónicos, hay una oportunidad para, de manera automática, hacer un cribado de los expedientes y detectar aquellos pacientes que puedan tener síndrome de distrés respiratorio agudo, tanto sea por saturación, el FiO2, la presión media en el ventilador, etcétera, para hacer una alerta de que ese paciente pueda tener síndrome de respiratorio agudo pediátrico. Y la razón es porque se reconoce que en aquellos lugares donde no se hace el screening automático hay muchísimos pacientes que no se reconocen. Esto fue uno de los reconocimientos que hubo como parte del estudio de Partley, donde se estudió el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico después del PALIC 1, donde había muchos sitios donde una de las temáticas que salieron de los hospitales que estaban investigando
era que se dieron cuenta de qué cantidad de pacientes que estaban incluyendo en el estudio, que reunían los diagnósticos de síndrome de estrés respiratorio, que no habían sido reconocidos por el equipo clínico como pacientes que tenían el síndrome de estrés respiratorio. Con lo cual, tenemos una oportunidad aquí de que los sistemas automáticos nos alerten a mirar a esos pacientes y ver si realmente reúnen los criterios de diagnósticos o no, porque una vez que los reconozcamos, tenemos la oportunidad de asegurarnos que a través de procesos de calidad de cuidado, etcétera, que estemos siguiendo las pautas de, de, eh, de manejo del ventilador, de manejo de fluidos, de manejo de nutrición y todo el resto de las recomendaciones de Palito, ¿no? Esto se basó básicamente en 3 estudios. Todos ellos eran estudios en adultos y todos ellos en un solo hospital, pero con un número importante de pacientes que estuvieron incluidos en estos 3 adultos. Y estos son algoritmos de lo que se llaman sniffers. El sniffer es como, digamos, como de olfateo, como si fuera un perro, ¿no? De olfateando. Y se llaman algoritmos de sniffer porque son algoritmos que están constantemente olfateando los expedientes electrónicos para buscar esos pacientes que están reuniendo las características, sea porque a lo mejor es el resultado de una gasometría, o porque un signo vital que la enfermera pone en el expediente, que tiene una saturación bajita en el contexto de estar digamos, en un CPAP con un CO2 elevado o en ventilación mecánica invasiva, con una presión media elevada, y que en esos pacientes donde no se haya reconocido que reúnen los criterios, enviarles una alerta o de alguna manera dejárselo saber al equipo médico para establecer si realmente o no tienen síndrome de estrés respiratorio agudo. Y la sensibilidad de estos sistemas muy elevada, cerca de casi por encima del 95% por general, o cerca del 90% en otros casos, y por regla general mucho mejor que en el primer estudio que los médicos y el equipo clínico, que solamente tiene una sensibilidad del 26%, es decir, que más del 75, como casi el 75% de los pacientes que reunían las características de síndrome de estrés respiratorio agudo no habían sido identificados por el equipo clínico, e incluso tiene más sensibilidad que un screening manual hecho por especialistas en investigación. El segundo estudio, que ven abajo, eran específicamente ayudantes de la investigación, que su trabajo era mirar los expedientes de cada paciente y detectar si el paciente tenía o no síndrome de estrés respiratorio agudo para, una vez que fueran reconocidos, ponerlos en un ensayo clínico. Y esos seres humanos, es decir, no eran clínicos, pero eran expertos en investigación que estaban entrenados para buscar todos los signos vitales, los parámetros del ventilador, etcétera, para ver si el paciente tenía o no síndrome de respiratorio agudo. En ese estudio solamente tenía una sensibilidad del 57% comparado con el sistema automático, que tenía una sensibilidad casi del 98%. Con lo cual aquí ya vemos que el cribado o el olfateo automático es mucho más efectivo que las maneras actuales. Y evidentemente es importante porque aquellos lugares donde no se reconoce, en aquellos pacientes donde no se reconoce el síndrome, o se reconoce de una manera tardía, se pierde la oportunidad de hacer cumplimiento con las guías de manejo, y esa falta de cumplimiento con las guías de manejo, sabemos, está asociado con peores desenlaces. La segunda recomendación es esta, también con el nivel de evidencia bajito. Nos faltan más estudios, pero con mucho 96% de los panelistas estaban de acuerdo con esta recomendación. Y el resumen en español es que recomendamos o sugerimos hacer monitoreo automatizado del cumplimiento con las guías de PALIC-2 y retroalimentar esa información a los equipos médicos. Es decir, para aquellos pacientes que se reconoce que tienen síndrome de estrés respiratorio agudo, tenemos la oportunidad otra vez, en aquellos lugares donde haya expedientes electrónicos, poder hacer un screening automático de si estos pacientes están cumpliendo los parámetros, por ejemplo, de volumen tidal, de presiones de P-plató, de FiO2, PIP, la tabla de PIP, FiO2, etc.
Y esto se basa en una serie de estudios, 11 estudios en total. El primer grupo de estudios, que son estos 6 que presentamos aquí, estaban específicamente diseñados para el volumen tidal de 6 por kilo. La mayoría en estudios en adultos en 1 o 2 centros, y la mayoría de estos estudios de antes y después, y uno de ellos era un estudio randomizado también en adultos en la sala de operaciones. En estas intervenciones eran distintos tipos de herramientas de apoyo a la decisión clínica. Algunas eran en el expediente electrónico, otros eran paneles de control, otras eran simplemente una alerta que les venía por el pager, por el busca. Y aquí vemos una diferencia importante entre los números de pacientes en los distintos estudios. Uno de los estudios tenía casi 5.000 pacientes o más, 6.000 pacientes. Otro, este ensayo clínico randomizado, eran como 100 pacientes en total. Es decir, una diferencia importante, pero en total el grupo de pacientes era importante en estos estudios. Y de manera universal, en todos estos estudios, el uso de la herramienta de apoyo ayudó a que los pacientes que que los equipos estaban expuestos a estas herramientas de apoyo tenían mayor cumplimiento con las recomendaciones de volumen tidal que los pacientes en el control que no tenían esas recomendaciones. En todos estos estudios se encontró esta asociación importante, incluido en el estudio randomizado. El segundo grupo de estudios, que son estos otros 5 artículos, se trata de otras estrategias para la protección de los pulmones. Aquí tenemos una que es un estudio de ensayo clínico aleatorizado, randomizado. 2 estudios prospectivos en pediatría, que son 2 de los estudios más importantes que se han hecho en pediatría hasta ahora. Y 2 estudios de antes-después, uno de ellos también en cuidados intensivos pediátricos y otro en adultos, ¿no? En este caso, las recomendaciones también variaban. Una era una alerta en el Busca, otro era una herramienta de apoyo a la decisión clínica en el expediente electrónico, otro era otro panel de control, y luego dos protocolos basados también uno en el expediente electrónico y otro en un web browser, o sea, en una página web, que les enseñaré ahora en un momento. Otra vez, variabilidad en cuanto al número de pacientes, en este caso, un poquito menos que los de volumen tidal. Aquí el estudio más grande tenía aproximadamente 300 pacientes, el resto se rondan en los 50, 150 pacientes. Pero en cada uno de estos estudios, digamos, en todos estos estudios, el objetivo que tenían las herramientas de apoyo se logró. Es decir, o bien la ventilación era menos dañina, tenían más cumplimiento con las guías, el protocolo que fuera que se estaba estudiando. Y en uno de estos estudios, el segundo por abajo, el estudio que es en la UCI pediátrica, del que hablaremos en un segundo, no solamente se obtuvo mayor cumplimiento con el protocolo, sino que los pacientes que estaban en el protocolo con la herramienta de apoyo tuvieron 6 días de ventilación mecánica menos que los pacientes que no estaban con el protocolo, y 2 días estaban extubados 2 días antes la primera prueba para extubación se hacía 2 días antes que los pacientes que no estaban en el protocolo con la herramienta de apoyo a la decisión clínica. Así que vemos ya un impacto no solamente en el cumplimiento de las guías, sino también un impacto en los desenlaces clínicos. Ese estudio específicamente es el estudio de Robbie Kemani, que se condujo en Los Ángeles y que ahora se está haciendo creo que son 8 centros en Estados Unidos, que es usando esta aplicación, que realmente es una aplicación muy sencilla en el sentido de que es un protocolo que está automatizado, pero el despliegue se hace en una página web, ¿no? Es decir, no se necesita un expediente electrónico, sino lo único que se necesita es acceso a Internet, a una página web. Si formas parte del estudio, ¿no? Eso solamente tienen acceso los miembros, los centros que están participando en el estudio, con todas las aprobaciones de ética, etcétera, que se necesitan, incluso también el consentimiento de los pacientes. Pero una vez que se accede a esta página segura, cada paciente tiene su
su expediente en esa página y se puede entrar los parámetros de ventilación que el paciente tiene actualmente y los resultados de la última gasometría y de CO2, etcétera. Y el protocolo electrónico hace una recomendación basada en las guías de PALIC en cuanto al FIO2, en cuanto a la presión de pico, de plató, en cuanto en cuanto a, a las respiraciones, etcétera. Con lo cual, y después, basado en esas recomendaciones, si se siguen o no se siguen, se pueden introducir ahí en la herramienta y esa información se recoge. Si no se acepta la recomendación, se recoge la razón por la que no se acepta la recomendación, si es que el equipo médico no está confortable con esa recomendación, o si el paciente, si no consideran que el paciente esté listo para esa recomendación, o si hay alguna otra razón, toda esa información se está recogiendo y va a ser parte del análisis de este estudio multicéntrico que se está haciendo actualmente. Pero por regla general se tiene bastante alto cumplimiento, más del 80% de las recomendaciones están siendo aceptadas, y como vimos en el estudio piloto que se hizo en Los Ángeles, tuvo un impacto positivo en esos pacientes. O sea que veremos cuáles serán nuestros resultados. Y otra vez, un poco indago en la idea de que este es una herramienta que no necesita expediente electrónico, sino lo único que necesitas es que el equipo médico y el equipo de investigación tengan acceso a una página web que esperemos que hoy en día, bueno, por definición, todos los que estamos viendo esta presentación tenemos acceso, ¿no? Esas fueron las dos recomendaciones clínicas basadas en los datos que vimos ahora. Y a continuación vamos a hablar de las dos recomendaciones científicas. La primera es esta que, en el resumen, es que recomendamos establecer redes colaborativas para compartir datos y herramientas electrónicas. Es decir, si no tenemos esa habilidad para tener datos que sean más representativos de todos los pacientes que cuidamos, que tenga también representativos a lo largo de los espectros de recursos, a lo largo de los espectros de distintos tipos de distrés, de distintas etiologías, etcétera, pues no vamos a poder hacer esas herramientas que en el futuro nos ayuden a manejar a los pacientes de manera que sean más generalizables, que se puedan diseminar más ampliamente, ¿no? Y la segunda recomendación es que esas herramientas que se diseñen con estas redes colaborativas deben ser diseñadas con la idea de maximizar la diseminación y la reproducibilidad de los resultados, y también digamos las aplicaciones sean lo más generales posible, que se puedan generalizar de la manera mayor posible para que el mayor número de niños se puedan beneficiar, y que no solamente se beneficien aquellos que están digamos, en sitios de altos recursos, en grandes universidades académicas, etcétera, sino que tengan una amplia implementación, ¿no? Y un poco indagando un poquito más en estas dos recomendaciones científicas, ¿por qué estamos interesados en esas redes colaborativas y en compartir datos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tener esos datos en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo? Bueno, uno de los usos principales de tener esos datos, aparte de la parte epidemiológica, la parte de estudios de observación, etcétera, es la oportunidad que tenemos de utilizar herramientas de Machine Learning y ciencia de datos para desarrollar nuevas herramientas de apoyo basadas en datos. Y estas pueden venir digamos, dos tipos de herramientas principalmente. Unas son las herramientas de aprendizaje supervisado, en el que el objetivo es, usando grandes datos, establecer una relación entre las características clínicas de los pacientes y un evento de interés. En este caso, en este ejemplo, en esta figura, el evento de interés es si el paciente tuvo supervivencia o no, si murió o no. Y lo que estamos haciendo es que el algoritmo aprenda la relación entre las características clínicas del paciente y el resultado clínico, el desenlace clínico de ese paciente. Y una vez que haya aprendido esa relación, luego puede predecir para un nuevo paciente si ese paciente va a fallecer o no va a fallecer. Eso es un ejemplo del aprendizaje supervisado. Lo llamamos supervisado porque le estamos dando para la fase de entrenamiento del algoritmo, le estamos dando al algoritmo cuál fue el desenlace clínico de esos pacientes en los que está entrenando ese algoritmo, para que aprenda esa relación con ese desenlace. De ahí el nombre supervisado. Entonces, como decía, el goal es para descubrir esta relación entre un set de variables y un evento de interés,
Y hay distintos tipos de algoritmos, de regresión, redes neuronales, bosque aleatorizado, etcétera. Y un uso, por ejemplo, que puede ser muy relevante para los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico es predecir el riesgo de que se vaya a desarrollar el síndrome. Y esto podría ser, el uso podría ser un sistema de un algoritmo que esté constantemente haciendo una predicción para todos aquellos pacientes que estén admitidos en el hospital, en la UCI pediátrica o en la sala de pediatría, que estén con algo de oxígeno, que tengan, digamos, un virus o una neumonía, y que tenga una predicción automática del riesgo de que este paciente vaya a tener síndrome de estrés respiratorio agudo. La razón puede ser múltiple. Una es que una vez que estemos con elevado riesgo de que se vaya a desarrollar, se pueda hacer algo o alguna intervención que prevenga que ese paciente termine desarrollando el síndrome, ¿no? Bueno, a lo mejor tener un poquito más de cuidado con los fluidos, tratar de tener un poquito más de cuidado con el tipo de apoyo respiratorio que se le está haciendo, etcétera. O simplemente si el paciente está en un lugar donde no se tiene acceso a todas las herramientas adecuadas, que se transfiera a ese paciente a un centro donde se pueda hacer un manejo un poquito más completo de ese síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Eso sería un ejemplo de una herramienta que en el futuro podría ser una herramienta de apoyo que se puede utilizar en esta población. El segundo grupo de algoritmos de machine learning que utilizamos son los que se llaman los de aprendizaje no supervisado. Y los algoritmos de aprendizaje no supervisado, el objetivo no es aprender una relación con un desenlace específico, sino buscar patrones o grupos naturales en los datos. Hay muchos distintos tipos de algoritmos que pueden hacer esto, tipo clustering, tipo de análisis de clases latentes, etcétera. Y ya se ha hecho grandes estudios con estos tipos de algoritmos para buscar esos fenotipos distintos de síndrome de estrés respiratorio agudo. Hay estudios en síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico, desde en Michigan con Mary Damer y Heidi Flori, que han hecho esto, han reproducido los fenotipos de hiperinflamatorio, hipoinflamatorio de síndrome respiratorio agudo pediátrico que fueron primeramente descritos por la doctora Calfi en San Francisco. Y la idea de hacer este tipo de análisis, estos tipos de fenotipos, es la idea de que entendemos que un fenotipo puede responder a un tratamiento de manera distinta que un fenotipo distinto. Y se han hecho ciertas asociaciones, por ejemplo, que los de fenotipos de hiperinflamatorio puede que sea que respondan mejor al PIB un poco más elevado, puede ser que respondan mejor a ciertas medicaciones antiinflamatorias, tienen una mejor respuesta a un manejo de fluidos más restrictivo, etcétera. Es decir, que es la idea de que no solamente manejamos a todos los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico de la misma manera, sino que podemos clasificarlos en fenotipos y que estos fenotipos nos ayuden a dar unos tratamientos un poquito más específicos para ese fenotipo, ¿no? Y estos son descubrimientos que se han hecho usando análisis de clase latente, que es un algoritmo de aprendizaje no supervisado de Machine Learning, con lo cual ya estamos viendo cómo ya se nos empieza a venir estas nuevas, ya vamos a pasar de estas herramientas informáticas y de ciencia de datos muy básicas, de cribado, ¿no? de olfateo, etcétera, que son bastante sencillas, o de cumplimiento de las guías, que también son relativamente sencillas, ya a herramientas un poquito más avanzadas que nos permitan clasificar los pacientes entre fenotipos o que nos permitan predecir cuál va a ser lo que va a pasar en el futuro a este paciente y sabiendo esa predicción, ayudarnos a tomar decisiones que nos ayuden a mejorar la trayectoria de ese paciente, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas oportunidades para el uso de ciencia de datos para hacer ese cuidado que sea más proactivo, ¿no? Más predictivo, proactivo y más preciso, ¿no? Que sea más específico a los distintos fenotipos de pacientes, ¿no? Y esta figura es una que me gusta enseñar mucho, ya algunos de ustedes la habrán visto y ya están cansados de verla, pero me gusta repetirla porque es importante, es un concepto extremadamente importante, que es que cuando estamos en la terapia, la intensidad de nuestros tratamientos tienen una relación con el posible beneficio y el posible daño que estas terapias puedan tener. Y creo que en la ventilación mecánica y en el síndrome de estrés respiratorio pediátrico es uno de los lugares donde más evidente es esta relación entre la intensidad de la terapia y el beneficio o el daño. Y esa relación es una relación en forma de U. Muchísimos de los tratamientos que damos en ventilación mecánica y en síndrome de estrés respiratorio agudo
tienen esta relación, como el volumen tidal, el PIB, las presiones de plató, el oxígeno, los fluidos, la sedación, es decir, si no damos suficiente volumen, no vamos a ventilar de manera adecuada. Si damos volumen excesivo y eso nos lleva a usar presiones demasiado elevadas, también eso va a causar daño, ¿no? Lo mismo con las presiones, el oxígeno, si damos muy poquito oxígeno y estamos hipoxémicos, va a ser un problema, pero si damos una FiO2 extremadamente elevada, eso va a causar oxidación extrínseca. Los fluidos, lo mismo, si estamos poco resucitados y estamos hipotensos, eso va a tener problemas de perfusión. Si damos fluidos de manera excesiva y inundamos los pulmones, pues también vamos a tener problemas. Lo mismo con la sedación, con el uso de paralíticos, etcétera, ¿no? Y esta relación de U no es estática, no es siempre la misma para todos los pacientes, sino que es una relación de U que va a cambiar a lo largo con el dinamismo del paciente y con el fenotipo del paciente. Muchos de estos parámetros de los que acabamos de hablar, los fluidos, el PIP, por ejemplo, ya se vieron con los fenotipos de Calfi, con el hiperinflamatorio y hipoinflamatorio, que responden de manera distinta. Es decir, que esa relación de U ya se puede establecer de base de manera distinta para aquellos pacientes que tengan un fenotipo hipoinflamatorio y hiperinflamatorio. Con lo cual, ya vemos el valor de uno, el concepto de tener esta U en la mente de cada uno de nosotros cuando estamos en la terapia, y también, número dos, entender que va a cambiar de un paciente a otro dependiendo del fenotipo, y dentro de un paciente mismo va a cambiar a lo largo del tiempo. ¿Qué manera tengamos, si tuviéramos, digamos, 20 cerebros y pudiéramos estar pensando en el paciente 24 horas al día, tal vez pudiéramos manejar varios pacientes con síndrome de estrés refractario agudo y pensar en en qué lugar de la U, de la relación en U están esos pacientes en ese momento y cuál es el beneficio de las distintas terapias. Pero desafortunadamente tenemos probablemente 10 o 15 pacientes más en los que pensar, solamente tenemos un cerebro y también tenemos que pensar en otras cosas a lo largo del día, con lo cual esa limitación nos impide hacer este manejo, digamos, más específico. Y ahí es donde creo que la ciencia de datos y las herramientas de apoyo de la decisión clínica informática nos pueden ayudar a alertarnos, decir, mira, este paciente es posible que ya no se esté beneficiando de estas presiones tan elevadas, o este paciente está poco reclutado probablemente basado en los datos que estamos recibiendo del ventilador, los datos que estamos recibiendo de las pruebas de laboratorio, de los signos vitales, es posible que este paciente se beneficie de mayor presión, etc. Ya vemos cómo pueden aquí ayudarnos estas herramientas a tener un cuidado un poquito más proactivo y más preciso. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a establecer estos parámetros? Bueno, la idea es hacer este otro concepto que también algunos de ustedes me han oído escuchar, que es la idea del Learning Health System para el síndrome de estrés refractario agudo pediátrico. ¿Y qué es el Learning Health System? Un Learning Health System es la idea de que usamos datos internos y la experiencia local y los integramos de manera sistemática e iterativa con la evidencia externa, y ese conocimiento se pone en práctica. Es decir, usamos datos externos, guías, posiblemente una herramienta de apoyo que se haya desarrollado en otro lugar, pero lo incorporamos no de manera ciega a nuestros pacientes, sino que lo incorporamos en nuestro contexto, entendiendo que la diferencia de nuestros pacientes, la diferencia de nuestra experiencia, y con los datos internos de nuestro hospital para que esas herramientas sean lo más efectivas posible. Y es un poco esta idea de cerrar esa brecha que hay entre la investigación y la práctica, ¿no? Es decir, poner en práctica herramientas, pero también no hacerlo de manera ciega, sino también investigar la manera óptima de integrar estas herramientas de apoyo a la decisión clínica, estos algoritmos de predicción, etcétera, integrarlos a la práctica y estudiarlos de manera prospectiva para, de manera iterativa, mejorarlos para que beneficien a nuestros pacientes. Una manera de representar esto de manera pictórica es esta idea de que vamos de la práctica clínica, que es de donde viene el problema clínico, ¿no? En este caso puede ser el intensivista que está en la cabecera del paciente y pensando cuál es la estrategia óptima para este paciente que tengo delante mío a nivel de presiones del ventilador, o cuál es la estrategia óptima a nivel del manejo de fluidos. Y ese es el problema clínico. Y de ahí viene, ese problema clínico es lo que fomenta, es lo que empieza la investigación en este sistema de Learning Health System, donde podemos utilizar ciencias de datos y otras estrategias para generar nuevos conocimientos basados en los datos de nuestros pacientes y potencialmente la evidencia externa, unas herramientas de apoyo que vengan de otro lugar, las guías de PALIC, etcétera,
y poner esas dos, esa evidencia externa y nuestra experiencia y nuestro contexto, juntarlo para desarrollar herramientas de apoyo usando técnicas de informática clínica que luego podemos integrar y pasarlas a nuestros pacientes, importantemente entendiendo la idea de la ciencia de la implementación, que es la adaptación de estas herramientas electrónicas al ámbito humano y al contexto local. Una herramienta de apoyo y una implementación que se hace en un lugar en Canadá no va a funcionar de la misma manera en Buenos Aires. Con lo cual hay que hacer una adaptación al contexto local porque cada contexto va a cambiar, el tipo de pacientes va a cambiar, el tipo de clínicos que están manejando el paciente va a cambiar y esa adaptación es fundamental. Esto lo decíamos ayer en otra presentación. Me encanta este comentario de Sun Tzu en El arte de la guerra de hace 2500 años que decía que la táctica sin estrategia es el ruido que precede a la derrota. La idea es que las tácticas son estas herramientas, la informática clínica, los algoritmos de predicción, las herramientas de apoyo a la decisión clínica, etcétera, son una táctica. Ahora, la estrategia es cómo incorporamos esas tácticas, esas herramientas a el flujo de trabajo que tenemos en la cabecera del paciente. Si no hacemos ese trabajo de adaptarlo a nuestro contexto, esa táctica, por muy bonita que sea, por muy excitante que sea, no va a tener, va a fallar, va a ser derrotada, ¿no? Y la derrota va a ser que nos va a ganar la enfermedad. Con lo cual, si queremos vencer en esa guerra que tenemos constantemente con el síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico, tenemos que tener no solamente las tácticas, sino también tenemos que tener las estrategias. Y esas estrategias, como repito, son contextualizadas, son locales, son en nuestro contexto, es decir, tenemos que adaptarlo. Y eso viene desde las herramientas más avanzadas y también las herramientas y las recomendaciones más básicas, cómo seguir el manejo de PALIC a día de hoy, mañana, cuando estén tratando a pacientes, ustedes tienen que tener una estrategia para hacerlo, para contextualizarlo al nivel local, porque si no, no se van a utilizar de manera efectiva, ¿no? Y creemos, los informáticos como yo, creemos que las herramientas de apoyo pueden ayudar a eso, pero no siempre van a ser la única táctica. Hay otras tácticas para poder mejorar la calidad que prestamos a nuestros pacientes, pero siempre y cuando tengamos esa estrategia, esa incorporación al contexto y al ámbito humano y con entendimiento del contexto local. Un ejemplo en síndrome de estrés respiratorio agudo puede ser, por ejemplo, el entendimiento de cómo estamos manejando los pacientes en base a PARDI, que lleva de PARDI, que fue lo que salió de PALIC 1, que lleva parte de esa información llega a las recomendaciones de PALIC 2, que en distintas bases de datos, incluidas las de expedientes electrónicos en distintos lugares de Estados Unidos, hemos creado algunas herramientas de apoyo a la decisión clínica, como de disfunción de órganos automatizadas, de manejo de fluidos en paneles de control, o las herramientas que estábamos hablando de Robbie Kemani para el seguimiento del protocolo del PIPO2 y de otras recomendaciones de PALIC. Y de ahí, pues, ese es, digamos, un ejemplo de un fluido de la evidencia, de los problemas, de la ciencia de datos, de las herramientas y de cómo se incorporan de vuelta a la cabecera del paciente. Y la adaptación contextual a cada lugar, dependiendo de las necesidades, dependiendo del contexto, ¿no? Es un ejemplo del Learning Health System actualmente. Las redes colaborativas multicéntricas son necesarias y fundamentales para el avance de la ciencia y el manejo clínico del síndrome de estrés respiratorio agudo. Y aquí tenemos una oportunidad, creo yo, para esa unidad de brazos que tenemos en las Américas, en Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, para establecer estas redes colaborativas. Y el sueño en la ciencia de datos, en el síndrome de estrés respiratorio agudo, sería un mundo conectado donde todos aprendemos de todos y los niños son los que se benefician, ¿no? Un poco ese lema de para todos del SLACIP aplica aquí muy bien, ¿no? Uno de los problemas fundamentales que tenemos es que los datos locales no tienden a ser compatibles a lo largo en distintos hospitales, ¿no? Si tenemos dos hospitales que tienen expedientes electrónicos de pacientes, estos datos van a estar en una base de datos local en esos hospitales con modelos de datos locales. Y esos modelos no van a ser compatibles de base, ¿no? Van a tener esa incompatibilidad que hace que que no sea tan fácil compartir los datos o desarrollar herramientas de apoyo a la decisión clínica
que se puedan utilizar en los dos lugares a la misma vez, ¿no? La solución suele ser que para hacer un estudio, por ejemplo, en dos bases de datos o si tenemos una red colaborativa como la red, es que hay una armonización manual donde está el ingeniero, el interno, el estudiante está haciendo la adaptación de esos modelos, pero es poco reproducible y es una cosa que se puede utilizar para hacer un estudio clínico, pero realmente no nos sirve de manera prospectiva. Y el 80% del esfuerzo en ciencia de datos se dice que es simplemente la armonización de estos datos. Una alternativa es que cada hospital adapte sus datos a un modelo de datos comunes que existen como el OMOP y otros modelos, y estos modelos de datos comunes como, digamos, como si fuera una traducción de los modelos locales a una lengua franca, y esa lengua franca es compatible a lo largo de muchos centros, con lo cual una vez que se desarrollen herramientas de apoyo a la decisión clínica, etcétera, se pueden implementar en esos lugares, en esos hospitales específicos usando estos modelos de datos. Y los modelos de datos comunes y las terminologías estándar nos permiten esa compatibilidad. Por ejemplo, en un hospital puede que tengamos una variable de laboratorio que sea un hemocultivo aeróbico, y en otro hospital en Estados Unidos tenemos el mismo concepto pero con otro nombre eh, y además en inglés. Y en un modelo de datos comunes lo podemos compatibilizar con un código, por ejemplo, 600 raya 7, que significa un hemocultivo aeróbico en cualquier lugar del mundo, ¿no? Así lo hicimos para los criterios de Phoenix, de los que esperemos que hablaremos en el futuro. Para la sepsis, muchos de ustedes conocen este estudio en el que acabamos de publicar. Para la sepsis pediátrica, hicimos este estudio, tenía datos de expediente electrónico de más de 3,5 millones de pacientes alrededor del mundo, incluido de Colombia, de Bangladesh, de Kenia, de China, y hicimos una labor de armonización de estos centros y también de Estados Unidos, evidentemente, y logramos recolectar esta base de datos tremenda. Y de hecho, las definiciones de consenso de sepsis están basadas en modelos de ciencias de datos, en modelos de machine learning, que fueron los que nos dieron las variables que terminaron en los criterios finales. Es decir, que ya vemos en la sepsis como la ciencia de datos, incluyendo datos de expedientes electrónicos en países de medios y bajos recursos, fueron una parte fundamental de cómo cambiamos los consensos de sepsis, ¿no? Y entonces, y como decía, con millones de expedientes alrededor del mundo. Entonces la pregunta es puede que sea el turno, sea el momento de hacer lo mismo para el síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico. En resumen, las 4 recomendaciones que hicimos era implementar herramientas de screening automático para el síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico en aquellos lugares que tengan expedientes electrónicos de pacientes, y para aquellos lugares que no lo tengan actualmente, que sepan que en los próximos 5 años como mínimo, imagino que van a estar siendo implementados estos expedientes, pues desde el momento que se estén implementando, que ya haya grupos de expertos que estén no solamente involucrados en la parte de facturación y de todas estas otras cosas aburridas que no impactan al paciente, que estén ya incluidos en los equipos de desarrollo de estos expedientes electrónicos para maximizar el uso clínico de estos expedientes para la incorporación de este tipo de herramientas que nos puedan ayudar a cuidar a nuestros pacientes de manera más óptima. Con lo cual, les animo a que se junten a esos grupos. La segunda recomendación es hacer monitoreo automatizado del cumplimiento con las guías y retroalimentar esa información a los equipos médicos para alertar a aquellos pacientes que no estén en cumplimiento de las guías, y que el equipo médico tenga la oportunidad de decidir si realmente haya una razón por la que no se están cumpliendo las guías, o si se pueden efectivamente cambiar los parámetros para que sean compatibles con las guías. Las 2 recomendaciones científicas son una, establecer redes colaborativas para compartir datos y herramientas electrónicas, y que estas herramientas sean diseñadas para maximizar la diseminación y la reproducibilidad. Y eso, una parte importantísima de eso es la representación de los pacientes, la diversidad de los pacientes, y de ahí la importancia de que estemos representados todos, no solamente aquellos pacientes de los centros académicos en países de altos recursos, sino que sea unas bases de datos más globales que nos ayuden a esa equidad a nivel global. Y creemos que los Learning Health Systems, este concepto de
de desarrollo, donde se incorporan estas herramientas externas y estos conocimientos externos con los datos internos, con la experiencia local, y se adaptan esas herramientas al contexto local, al ámbito humano local. Ese concepto de híbrido entre lo externo y lo local es la manera más efectiva de implementar estas herramientas y de manera iterativa, de manera continua, continuar mejorando, entendiendo cómo funcionan estos sistemas, si funcionan bien o no, y si no funcionan bien, qué se puede hacer para optimizarlos, y de ahí poco a poco ir aumentando el beneficio de estas herramientas para la mejoría de la calidad de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos y espero que tengamos una discusión a continuación buena. Bueno, muchas gracias. La verdad, quedamos todos así bien, bien atentos a la presentación, que fue muy, muy interesante, muy clara y muy completa. Y acá tenemos en el chat varias preguntas, pero que bueno, que me parece que para ordenarlas un poco, por ahí me parece mejor no hacerlas en el orden en que fueron apareciendo, sino tomarlas todas, pero de menos a más. Por ejemplo, hay alguna pregunta, si querés, técnica, y que te pregunta, a ver, como en un criterio, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál sería la definición para vos o el concepto de la informática clínica o de la informática médica? Si la informática médica es que se pongan que el médico ponga datos en una calculadora para obtener un score, o cuál es y si eso es lo mismo que una recomendación como output, cuál es el sentido de la informática o el criterio. Sí, no, una pregunta excelente porque es un poco, va a la base de qué me refiero con la informática clínica. La informática clínica, el concepto es cómo se usa la información que existe en general para mejorar la calidad de la prestación de salud. Ese es el concepto base. Si ustedes van a la Asociación Americana de Informática Médica, que es la organización en el mundo que más envergadura tiene dentro de la informática clínica, esa es la definición. Es decir, usar información para mejorar la prestación. Y uno dice, bueno, pues entonces todo medicina es informática clínica. Y realmente un poco es el concepto. Es decir, que nosotros estamos sobre todo en la terapia, estamos en una ciencia de conocimiento. Nuestro uso, el 80% de lo que hacemos es transmitir información, capturar información de los pacientes y capturar información de las guías y capturar información de la ciencia, de la investigación, reunir toda esa información y hacer una decisión que nos ayuda a apoyar al paciente. ¿No? Ese es el 80% de lo que hacemos, ¿no? El 20% es ponerle el tubito y hacer un par de cositas aquí y allá, ¿no? Realmente es una ciencia de conocimiento, ¿no? Tiene unos cirujanos distintos, ¿no? Pero si es un terapista, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la informática clínica realmente es cómo hacemos ese proceso de manera óptima, ¿no? Entonces, la manera óptima probablemente no sea ir a la terapia, mirar al paciente y decir, no sé qué es lo que tiene, me voy a la biblioteca, saco 3 revistas, me paso 2 horas leyendo y hago un resumen, vuelvo a las 3 horas y digo, bueno, basado en las 3 revistas que acabo de mirar, probablemente lo mejor sería subir el PIB un centímetro. Esa no es una manera muy óptima de utilizar la información, ¿no? Entonces, o otra manera no muy buena de usar la información sería preguntando, digamos, a alguien que no tenga experiencia, etcétera, ¿no? O inventándose el siguiente parámetro, ¿no? Entonces, la informática clínica lo que es cómo optimizamos ese proceso de recolección de información del paciente, de las guías, de la literatura, y las usamos de manera óptima para hacer decisiones clínicas. Entonces, la base de la informática es utilizar herramientas electrónicas porque están a nuestras manos, están en nuestros celulares, están en nuestros ordenadores, están en todos lados, y poder utilizarlas de manera óptima. Ahora, una herramienta de informática clínica puede ser simplemente
acceder a una base de datos, como no sé si es la base de datos que la gente utilice de conocimiento, ¿no? De tipo UpToDate o WebMD, ese tipo de herramientas que existen, ¿no? Esa es una forma de informática. ¿Es la manera más óptima de capturar información? Puede que no. Otra herramienta puede ser una calculadora online, ¿no? Es la manera más óptima de utilizar el tiempo del médico, que esté entrando durante 15 minutos números con la posibilidad de fallar y de poner el número incorrecto y que le dé la recomendación incorrecta. Probablemente no sea la manera más óptima de utilizar la información, pero es más óptima que a lo mejor hacerlo a mano en un papel, ¿no? Si no tarda más, confunde cuando multiplica, hace la ecuación, pues a lo mejor es mejor tener una calculadora para hacer eso, ¿no? Entonces, la idea es cómo en cada estrategia de uso de la información, uno tiene que pensar cómo podemos optimizar este proceso, ¿no? Y es una optimización del flujo de trabajo del clínico a la cabecera del paciente. Y entonces la informática clínica es la ciencia de cómo optimizamos ese flujo de trabajo, cómo optimizamos ese manejo de la información para optimizar las decisiones de los pacientes que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, pues de ahí que los expedientes electrónicos es la manera más óptima de obtener los datos de los pacientes. Las herramientas de apoyo que son automatizadas, que no dependen de alguien metiendo los números en una calculadora, sino que ya se extraen de manera automática, es más óptimo que la entrada de los datos de manera manual, ¿no? Si los conocimientos ya vienen resumidos de una manera que sea más fáciles de actuar, es más óptimo que si los datos vienen en 10 artículos que uno se tiene que leer sobre la marcha para hacer esa decisión, ¿no? Entonces, uno piensa, en la informática clínica, piensa como cómo optimizamos ese flujo de información para optimizar las decisiones. ¿Tiene sentido esa explicación? Sí, más que clara, digamos, sería el concepto de que en otros rubros o en otros ámbitos, quizá mucho más conocido, como en los ámbitos empresariales, de lo que sería una empresa data-driven o guiada por datos, que no se le ocurriría en una empresa de, no sé, de que hace autos, que sus directivos tomen decisiones por instinto o buscando datos así u opiniones, sino que son, bueno, ese concepto hoy por hoy está creciendo y tiene que ser lo mismo en medicina, digamos, porque quizá el valor va a ser el mejor tratamiento del paciente, tomar las mejores decisiones para el paciente, guiado por datos y muchos datos o la mayor cantidad de datos que la máquina nos puede ayudar a procesar, que no es lo mismo que lo que podemos procesar como individuos, quizás. Así que me parece que, no sé, Rodrigo, ¿qué opinas? Pero fue muy clara la Ciertamente, explicación. ciertamente en salud estamos bastante atrasados. O sea, probablemente la gran mayoría de decisiones empresariales están basadas en datos, recomendaciones que pueden ser un poco difíciles, pero probablemente esto nos abre la posibilidad a varios cuestionamientos, incluso éticos más adelante. Pero aquí nos hacen una pregunta re interesante, y es por qué no proponen en la recomendación el uso de herramientas que no estén validadas, por ejemplo, editar algoritmos que gatillen terapia, etcétera, etcétera. Esto, como les digo, abre mucho más la discusión en el sentido de que, si bien es cierto, la informática médica está capturando la información y está dando recomendaciones, probablemente en 10, 20 años más, la inteligencia artificial, pensando en nodos, redes neuronales y conocimiento, va a tomar en conjunto muchas mejores decisiones que el clínico individual. Y eso es absoluto, viene predicho hace bastante tiempo. ¿Cómo logramos poner ese tipo de filtro, Nelson? ¿Y por qué no los recomendaron en la guía PALIC? Esos No, firewall, esos cortafuegos. desde luego. No, para empezar, las dos recomendaciones clínicas de PALIC son para recomendaciones para herramientas que no tienen, son ya establecidas, ya han sido validadas a nivel de los 14 estudios de los que hablamos, que son, pero son muy básicas. Una es alarmar cuando el paciente reúna los criterios de síndrome de estrés reproductivo agudo. Eso no es una decisión de predicción, es simplemente una regla, ¿no? Si tiene los niveles o los criterios o no. Eso es muy, muy básico. Y la otra es,
si el paciente, por ejemplo, está con síndrome de estrés respiratorio agudo y, en el expediente tiene que el volumen tidal es de 12 por kilo, alarmar y decir, este paciente no está siguiendo las pautas de guía, ¿no? O sea, son herramientas digamos, de rule-based, que se dice, ¿no? De reglas. Por lo cual estas no hace falta hacer mayor validación, sino ponerlas en uso, porque al final es simplemente alertar al clínico de que si tiene los criterios o no, y si está siguiendo las guías o no. Ese tipo de herramientas, lo que se tiene que estudiar una vez que se implementan es si en el contexto local se están utilizando de manera óptima y si se pueden mejorar. Eso es lo más importante. Ahora, para las nuevas herramientas, sobre todo aquellas que sean de predicción, que son de machine learning, ahí sí es importantísimo el estudio. De ahí ese concepto del Learning Health System, porque es cerrar esa brecha entre la práctica y la investigación. Estas herramientas no se pueden estudiar de manera artificial en un ordenador solamente. Se tienen que estudiar en vida real, pero se tienen que estudiar en el contexto de un ensayo clínico, digamos, para la validación. Es decir, no se pueden simplemente poner y asumir que van a funcionar en todos lados. En cada lugar se tiene que estudiar. Ahora, si se estudia en el contexto de un ensayo clínico multicéntrico, una manera. Otra manera puede ser un estudio de antes-después que se hace en un centro local específico. Puede ser en el contexto de la mejoría de la calidad de clínica, ¿no? Que puede ser un proyecto, ¿no? de mejoría de la calidad en la que se estudia si se está haciendo los procesos a lo largo del tiempo, pero se tiene que estudiar. Es decir, esto, como cualquier intervención que estamos haciendo, no se nos ocurriría, a menos que estemos en mitad de una pandemia, no se nos ocurriría empezar una nueva medicación y dársela a todo el mundo, ¿no? Fuera del COVID, la idea sería que si viene una medicación nueva, mira, esta medicación puede que ayude a los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, pues hagamos un ensayo clínico. Lo mismo, esta herramienta puede que sea que prediga si el paciente va a tener X o C y que te pueda ayudar. Pues implementémosla y estudiemos si efectivamente está haciendo lo que dice que no va a hacer. Y si funciona, ya lo incorporamos a nivel clínico. Si no funciona, lo tenemos que desimplementar, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Pili. Había por acá otra pregunta, pero que también era un poco técnico. Y si querés explicar así brevemente lo que cuando mencionabas el uso de los bosques aleatorios, en qué consistía el Random Forest. Pregunta, cuando habla de análisis de bosque, ¿es el análisis de árbol que descubre puntos de corte? Por eso otra pregunta un poco técnica. Sí, un poco técnica, pero muy interesante porque aquí podemos hablar de algo que con frecuencia no pensamos como humanos, ¿no? Que es la idea de que la biología y la fisiología de los pacientes es compleja, en el sentido de que normalmente como seres humanos nos entendemos muy bien las relaciones lineales, ¿no? Es decir, si tienes las condiciones A, y las condiciones B juntas, esas resultan en el resultado C, ¿no? Esa relación lineal para nosotros es muy fácil de entender y nos encanta reducir complejidad a elementos muy lineales, ¿no? Se le dio muchos fluidos de resucitación, esos fluidos llegaron a los pulmones y este paciente ahora tiene baja compliance porque tiene edema pulmonar. Y le damos diuréticos, el paciente hace más pipí y ahí se nos quedan los pulmones sequitos y ya funciona bien. Ese pensamiento lineal nos encanta. Pero ya sabemos que esa relación es mucho más compleja, ¿no? ¿Cómo se dice? El derrame capilar, está también la parte hemodinámica, que el paciente no puede estar demasiado seco porque luego ya no la pompa cardíaca no funciona, a lo mejor le das los diuréticos, pero tiene fallo renal, ya se lleva a recetar diálisis. Es decir, la complejidad, nos encanta la idea lineal, pero la complejidad del paciente no nos permite que todo lo vamos a reducir a una cosa lineal, ¿no? Entonces, tenemos que pensar a nivel de sistemas complejos. Y los sistemas complejos, lo que se llama los networks, son estas ideas de que un efecto puede tener efectos secundarios que llevan de ramas distintas a otro resultado que es lo que no esperábamos, ¿no? Ahora, ¿y por qué estoy hablando de todo esto cuando la pregunta era sobre los bosques aleatorizados? Los bosques aleatorizados tienen una cosa muy bonita que es que cuando analiza los patrones de los datos,
acepta todas estas relaciones que son no lineales. Es decir, en estos sistemas complejos donde un resultado A lleva a B y creemos que va a llevar a C, pero no llega a C, sino llega a X porque hay una red alrededor de eso de la que no esperábamos. Esa es una relación no lineal, es decir, que el A no siempre lleva a B y C, sino que A y B puede que lleve a Z. Esa relación no lineal que ocurre en la complejidad fisiológica de los pacientes es algo que los bosques aleatorizados puede capturar en los datos, mientras que otros algoritmos, sobre todo los estadísticos, modelos estadísticos de regresión tradicionales, que se llaman los Generalized Linear Models, son modelos lineales de regresión, solamente aceptan cuando las relaciones son normalizadas, es decir, son lineales. Pues de ahí vienen los bosques, ¿no? Y los bosques lo que hacen, no sé si es el momento de hablar exactamente cómo funcionan, pero básicamente lo que hace es un árbol de decisión. Cada árbol de decisión es distinto, cada árbol de decisión hace unos cortes de punto distintos, pero un corte de punto te permite a que un cierto grupo de variables cambie el efecto dependiendo de dónde esté esa rama, ¿no? Que una variable en una rama puede tener un efecto completamente distinto en otra rama, y eso es la idea esta de que en ese sistema complejo una variable no siempre vaya a llevar al mismo resultado, sino que esa variable, dependiendo del contexto, del complejo contexto que tenga detrás, esa variable va a llevar a un resultado distinto. Pues el árbol aleatorizado puede capturar una de las ramas de ese árbol puede ser que capture esa complejidad que viene detrás de esa variable, y cuando llega esa variable puede predecir lo que va a pasar de manera más efectiva que un modelo lineal en el que siempre espera que esa variable entre de la misma manera, dependiendo siempre de la variación de las variables anteriores, y que siempre vaya a tener el mismo resultado si las otras variables tienen el mismo estado de comienzo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la belleza de los algoritmos de Machine Learning, es que tienen la capacidad de capturar esa complejidad y de simplificarla para nosotros, porque para mí, como médico, me puede ser muy difícil tener la complejidad del paciente, de 20 pacientes en mi mente, y pensar todas las variables posibles que puedan cambiar de un momento a otro cuando voy a hacer una predicción clínica simplemente usando mi cerebro. Ahora, el modelo de bosque aleatorizado puede capturar cientos de variables y decir, lo más probable es que en las próximas 6 horas vayan a pasar esto con este paciente, ¿no? Y yo puedo tomar esa probabilidad, incorporarla con otra información que yo tenga o otras cosas que yo haya visto en ese paciente, y basada en esos puntos de información que tengo, puedo hacer la decisión que voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, dice, mira, este paciente es muy probable, tengo el paciente delante, está con un PIC bajito, por la noche estuvimos bajándole bastante el ventilador, yo lo veo más o menos que está ya empezando a cumplir los requisitos para hacerle un test de respiración espontánea, a lo mejor lo podemos estubar. Ya la enfermera me está diciendo, yo creo que sí, podemos estudiarlo hoy. La familia está, sí, ¿cuándo le vamos a quitar el tubito y tal? Y lo tengo delante y de repente tiene una fiebre, ¿no? Y está, tiene fiebre ahora, ¿qué significa esto? A lo mejor no es nada, a lo mejor le quitamos el tubito y va a estar bien, pero a lo mejor es algo que puede ser. Y yo tengo que hacer una decisión ahí con mucha incertidumbre, ¿no? El paciente puede que esté bien, pero tiene fiebre, ¿qué es lo que significa? Ahora, el modelo de predicción, modelo de predicción que obtenga variables fisiológicas, la variabilidad cardíaca, otros parámetros de laboratorio, cómo han cambiado las plaquetas en los últimos 3 días, la historia de ese paciente, puede que el algoritmo tenga acceso a cuál es las epidemias de virus actuales, el momento del día, del año, de la estación, ¿no? De la temperatura. Puede tener información a la que yo puedo tener acceso si me pongo a buscar, pero que es muy difícil para mí reunir toda esa información. Puede reunir toda esa información y decirme, mira, la posibilidad de que este paciente tenga una nueva infección y que en 6 horas vaya a estar con mucho mayor fallo respiratorio es del 80%. Ya con esa información yo puedo llegar a la familia y decir, mira, hay un 80% de posibilidades que le quitemos el tubo y esta noche vaya a tener más fallo respiratorio y vamos a tener que ponérselo. O sea que voy a esperarme 12 horas y vamos a ver lo que pasa. Y ahí puedo hacer una decisión con un poquito más de certidumbre gracias a ese modelo de predicción que me ha ayudado a capturar toda esa información que yo podría haber capturado seguramente y podría haber analizado, pero si hubiera tenido 6 horas y solamente un paciente para hacer esa decisión. Posible. Y hay información que a lo mejor yo ni siquiera podría haber capturado, como la variabilidad cardíaca, que es imposible para el ser humano
poderla ver, pero los algoritmos enseguida lo ven y tiene una relación enorme con el desarrollo de fallo, de activación del sistema inmune, ¿no? Eh, por ejemplo, digamos, es un ejemplo de cómo estas herramientas nos pueden ayudar a hacer esas decisiones, sobre todo con esa complejidad. Va, esa fue la Sí, respuesta a los bosques aleatorizados, imagínense. A más ver que cuál va a claro, ser la muy, siguiente pregunta. más que claro. Y ahí sobre eso va otra pregunta, te pregunta si tiene en cuenta la función del tiempo, semejante a un modelo de Markov o Monte Carlo, y si se pueden definir asunciones de probabilidades por el operador de acuerdo a la evidencia. Me encanta esa pregunta. No sé si el Markov es la manera de ir o no. A la gente le encantan los modelos Markov. No sé por qué. Son bonitos, ¿no? Pero es como, hay gente que es como son Sí. obsesionados. Me encantan, pero hay otras maneras de estudiar las trayectorias y las probabilidades, ¿no? Desde luego, esa es la dimensión del tiempo. Interesante, cómo la dimensión del tiempo es, dentro de la complejidad de la fisiología, esa es otra, el dinamismo de la complejidad, es algo que como médicos y como intensivistas y como clínicos en la terapia siempre tenemos en cuenta, ¿no? ¿Todavía me escuchan bien? Ujú. Sí, 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 porque sí, perfecto. Sí. se me murió uno de los dos pues lo voy a cacar un poquito, pero bueno. El, el, em, la dimensión del tiempo es una de esas dimensiones que a nivel de las decisiones clínicas siempre tenemos en cuenta, ¿no? Cuando nosotros llegamos, nos ponemos enfrente del paciente y decimos, mira, está el ritmo cardíaco, está a 150, ¿no? El muchachito de 2 años, decimos, lo primero que yo voy a preguntar es desde cuándo está taquicárdico, ¿no? Y cuál ha sido la trayectoria del ritmo, ¿no? Y mi decisión de lo que voy a hacer con ese paciente va a ser muy distinta. Si el ritmo cardíaco era 180 hace 20 minutos y el paciente estaba con fiebre y ahora la temperatura le está bajando, mi decisión va a ser distinta que si el ritmo cardíaco de ese paciente era de 110 hace 20 minutos y ahora tiene ese ritmo cardíaco también con relleno capilar prolongado, ¿no? Mis decisiones van a ser completamente distintas y en esas dos decisiones he tenido en cuenta la trayectoria, ¿no? Eso es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero cuando pensamos a nivel científico, a nivel de scores, a nivel de criterios, a nivel de todas estas cosas, todas estas herramientas, de manera muy frecuente, muy común, hacemos las decisiones basadas en unas reglas que son solamente una vez en el tiempo, ¿no? Llegas a este ritmo cardíaco, pum, ya llegas a este criterio, ¿no? Ujú. Llegas a esta presión, pum, ya llegas a este criterio, ¿no? Y no se tiene en cuenta tanto esa trayectoria. Y eso me parece que es un fallo en general, porque otra vez esa idea simplística, esa línea, ese pensamiento lineal de llegas a un nivel y ya pasas de no así, eso me parece una limitación de este tipo de herramientas y este tipo de pensamiento. Y no solamente herramientas electrónicas, lo llevamos haciendo desde el principio de la medicina, con cualquiera de las decisiones clínicas, de diagnósticos clínicos, etcétera, desde el principio de la medicina moderna, siempre ha habido esta manera de simplificar a decisiones lineales este tipo de complejidad y de ignorar por completo la trayectoria, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante incorporar la dimensión del tiempo en estas herramientas. Y, como decía antes, los algoritmos de Machine Learning tienen esa capacidad de incorporar información multidimensional y compleja, incluida la dimensión del tiempo, ¿no? Y muchos de los trabajos que estamos haciendo nosotros en sepsis pediátrica, los fenotipos de sepsis pediátrica, se basan en la idea de estudiar trayectorias. Y me parece que es una de las maneras más eh, para mí que tiene más sentido, ¿no? de usar estas herramientas es incorporar esa intuición clínica que tenemos de que las trayectorias son tan importantes, cómo las modelamos a nivel de los algoritmos para utilizarlos de manera clínica, ¿no? Es decir, que estos algoritmos puedan tener en cuenta esa trayectoria y nos dan unas predicciones más adecuadas y que también nos den ideas del fenotipo del paciente basada en la trayectoria. Esta idea de las trayectorias y los fenotipos están para mí muy interrelacionadas y que nos dé también, la idea de los fenotipos es que nos dé esas recomendaciones más precisas para el tratamiento de ese paciente. Es decir, basado en esa trayectoria de ese paciente, la siguiente terapia que tenga mayor probabilidad de éxito va a ser X, ¿no? Esa es la idea de esa combinación de trayectoria y fenotipo, ¿no? Y creo que eso va a cambiar la manera en que vamos a manejar muchos de nuestros pacientes cuando incorporamos esa dimensión del tiempo que es tan importante. Estamos aquí hablando de PALIC 2, volvemos a PALIC 2 un segundito, que es que
aunque no se hayan dado cuenta, a lo mejor no se haya discutido tanto, es que ahora en las definiciones se incluye la dimensión del tiempo para la Sí, reevaluación sí. de los criterios, ¿no? Y es una manera sencillita, pero es otra vez la parte visionaria de Palik 2, ¿no? Y muchísimo más visionaria que los adultos, si me permiten decirlo. No solamente fue incorporarnos a nosotros los científicos de datos y informáticos en el grupo, sino también la parte visionaria de incluir la dimensión del tiempo como parte de la definición, que es tan importante, porque es otra vez hablando de esa trayectoria, ¿no? No es lo mismo ese paciente que reúne las condiciones en un momento, pero es porque no estaba bien reclutado, porque había que darle un poquito de diurético y realmente no era síndrome de estrés respiratorio agudo, sino que eran otras cositas, sino que incorporando esa dimensión del tiempo nos permite esa trayectoria que está mucho más clara que si todavía reúne las condiciones en la segunda evaluación, ahí sí reúne los criterios para decir este paciente tiene el síndrome, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo completamente con esa idea de cómo incorporamos trayectorias, cómo incorporamos el tiempo en estos modelos, ¿no? Sea con Markov o con otras maneras, ¿no? La simulación marcoviana clásica, ya clásica. Nelson, la verdad que el chat está lleno de agradecimiento y la verdad que bastantes preguntas. Te llevo a la siguiente, ¿eh? Más allá del tema económico, ¿cuáles crees que son las principales barreras en la práctica real para los países latinoamericanos en la implementación de esta herramienta? ¿Dónde crees tú que están ahí los detonantes? No, es importante. Vamos a ver, a nivel económico, si lo pensamos, el coste no es tanto la parte electrónica, ¿no? No hay nada más barato que el flujo de datos electrónicos, es decir, los costes son básicos, ¿no? Es decir, una base de datos, un procesador, y todos los que estamos aquí ahora viendo este Zoom, interactuando con aparatos electrónicos, tenemos delante de nosotros mayor poder informático que lo que tenía el Apolo cuando llegó a la Luna, ¿no? Es decir, a nivel de coste, lo que es la infraestructura digital es muy barata, ¿no? Y además, básicamente está en todo el mundo en estos momentos, ¿no? Excepto los lugares extremadamente pobres, la infraestructura básica de Internet, de informática, existe. Y lo único, lo complicado es cambiar los procesos, los flujos de trabajo para incorporar estos datos a bases de datos y tener el personal que pueda manejar esta base de datos de manera segura, que mantenga los datos confidenciales y todas estas cosas. ¿Sí? El coste mayor es los recursos humanos. Tener la gente que esté entrenada para hacer este proceso, hacerlo bien y hacerlo de manera segura y de manera efectiva. Y lo mismo ocurre, la limitación, respondiendo a la pregunta, que aparte de los recursos económicos, que ya les digo, es más, no es tanto si lo piensa uno de esa manera, sino los recursos humanos también a nivel de los científicos y de los clínicos, que es lo que creo que falta, que es lo que más falta en todos lados, son esas personas que sean especialistas, que tengan la capacidad de combinar la parte un poco técnica con la parte científica o la parte clínica, ¿no? Y ese es otra vez, volviendo a la idea de las tácticas y la estrategia, es no solamente tener la táctica de la digitalización, sino la estrategia de cómo vas a utilizar esos datos digitalizados para la mejora clínica, ¿no? Y eso es lo que nos falta, es ese recurso humano. Entonces, la limitación mayor es la falta de expertos locales que puedan hacer el mejor uso de estas herramientas. Y realmente lo único que se necesita es voluntad y ganas de entrenarse y ganas de aprender y ganas de colaborar. Eh, Hace 15 años aquí, cuando yo empecé en Estados Unidos, en Los Ángeles, yo era uno de los pocos intensivistas que hacía informática y hacía ciencia de datos. Y ahora en nuestro grupo aquí, de Estados Unidos, de Palisi, del grupo de ciencia de datos, somos como 150 miembros, todos activos, todos haciendo trabajos en este ámbito, ¿no? Es decir, que ha crecido muchísimo la ciencia y digamos, esta área de especialización, ¿no? SLACIP ahora tiene el Comité de Ciencia de Datos, digamos, en las recomendaciones ya empiezan a venir esos conceptos de informática, ya no son tan foráneos para todo el mundo, y ya empieza un poco a entenderse que este es el futuro. Y espero que a niveles de los estudiantes en distintas ciencias de la salud, que tengan esas habilidades o esos intereses, que empiecen ya a tener esa especialización, y yo creo que poco a poco vamos a tener cada vez más especialistas jóvenes que van a venir con ese bagaje y esa experiencia de informática, esa experiencia de ciencia de datos,
que van a tener esa combinación perfecta del conocimiento clínico científico con el conocimiento técnico y que nos ayuden a avanzar la ciencia en todos lados, ¿no? Esa yo creo que es la mayor limitación, es el recurso humano. Bueno, la verdad, un gusto haberte escuchado, un gusto la discusión, súper interesante. Es un tema nuevo, como dijiste, que nos vamos metiendo de a poco, que va empezando. A pesar de eso, alta audiencia hemos tenido. Nos gustaría tener más tiempo para seguir. Hay muchos aspectos que por ahí todavía no tocamos y bueno, va a quedar capaz que para una La próxima. segunda. Pero bueno, me parece lo que hablaste en esta última parte, quizá es es lo que redondea todo. Datos tenemos, nos falta recurso humano que comprenda la calidad de los datos, la importancia de tomar datos que se puedan compartir, la voluntad de compartir y trabajar colaborativamente, y el rol del médico, o sea, y tomar a lo que sea la inteligencia artificial o los modelos como una ayuda, no como un reemplazo de los Exacto, profesionales o del médico, sino exacto. una ayuda para que el médico pueda optimizar sus decisiones y su tiempo en beneficio del tratamiento del paciente. Parece que un poco el redondeo Y va a ser una eso. cosa más, Pili, importantísima, el contexto local. Es decir, el Ujú. recurso humano es importante porque cada uno de nosotros necesitamos hacer esa labor en nuestro contexto. Si no lo hacemos y estamos esperando que alguien nos venga con la solución de Silicon Valley, No. vamos a fallar, ¿no? Es el contexto local. Ahí, por eso les animo a todos los que estén interesados, ¿no? Que se conecten, que colaboren, te aplaudo por esa iniciativa, esa visión de la ciencia de datos en SLASI. Creo que es la manera de crear esos expertos locales, como se llama, campeones locales, porque es lo más importante de todas estas ciencias, la contextualización y cómo lo usamos en nuestro ámbito local, ¿no? Ustedes planteaban como preocupación en el consenso, que en los lugares de más recursos se pudieran implementar más fácil estas soluciones y que eso generara inequidad en Inequidad. salud, pero quizá la mayor inequidad también sea poner, cuando hablamos de modelos con datos de primer mundo a Ujú. evaluar a nuestros pacientes, que eso quizá Exacto. tampoco sería o Importante aumentar. la representación, claro. Si no tenemos los expertos locales, si no tenemos esa habilidad de que formemos todos parte de estas redes colaborativas, no va a haber representación, ¿no? Eso es lo que tratamos de disminuir en nuestro estudio de Phoenix, de Sepsis, incluyendo datos de muchos países. Y es solamente el principio, ¿no? Tenemos que aumentar más. No tiene que ser uno, seis, dos, tres, cuatro sitios, sino 20 sitios para la siguiente, ¿no? Esa es la idea de si no representamos los pacientes con datos más globales, pues vamos a estar reducidos a estos modelos que están entrenados en un contexto que no nos viene para nada en nuestro contexto local, ¿no? Entonces, importantísimo. Y no es una, digamos, una responsabilidad, en vez de criticar, decir, ah, no, eso viene de Estados Unidos, viene de estos centros académicos, no viene. En vez de simplemente criticar eso, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que tengamos nuestros datos en esas recomendaciones la próxima vez, ¿no? Y un poquito esa responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros, es decir, que tenemos que representar a nuestros pacientes, tenemos que representar nuestro contexto en todas estas recomendaciones y esa labor empieza en mi hospital, en mi contexto y de ahí sale para afuera, ¿no? No tenemos que estar simplemente sentados y, ah, no, eso no viene con nosotros y estar haciendo la misma práctica que se estaba haciendo en los años 80, ¿no? Sí, tenemos que tener un poquito esa visión de la importancia de la representación, ¿no? Entonces, les animo a todos a que todos seamos campeones de esa contextualización, de esa representación, de esa diversidad de los datos, de esa colaboración, que es lo que va a hacer que avancemos la ciencia de la medicina, de la práctica del síndrome de estrés respiratorio pediátrico y sobre todo que beneficie a nuestros pacientes en todos lados, ¿no? Bueno, Fabuloso, muchísimo. fabuloso, fabuloso, la verdad. Estamos encantados por acá, ¿ya?
tengo lamentablemente la misión de ir cerrando, si no podríamos seguir hablando varios días más de esto. Llegar a este benchmarking mundial sería pero fabuloso, cómo apoyarnos entre todos. Agradezco a Nelson por su tremenda... Esto uno ve las charlas, pero finalmente hay un trabajo enorme a cuesta, ya 15, 20 años en el desarrollo de todo esto para poder mostrar nuestros tremendos resultados. Y María Pilar Arias, una maestra, ¿cierto?, en los cuidados intensivos pediátricos, siempre un placer compartir con ella. Dejo el pase a Silvio, está por ahí Silvio Torres, que nos tiene que despedir de esto. Muchas gracias nuevamente, Pili, Nelson, un placer compartir con ustedes. Igualmente. La realidad que es un lujo escuchar, no solo para los fanáticos de la estadística, de los cuales me incluyo. El que te hizo la pregunta del tiempo y el modelo Markov fui yo, por eso, viste, sos loco, viste. Pero más allá de la profundidad es importante el final, cómo hablaste del contexto, y eso nos anima a todos, y cómo Rodrigo y Pilar pudieron hablar de las cuestiones económicas y la gestión que tenemos que hacer en los distintos países de nuestra Latinoamérica, y cómo el latinoamericano o el iberoamericano tiene esta ventaja de poder conciliar lo que es la ciencia y lo que son los contextos locales. Creo que por eso está creciendo mucho el ASIP. Personalmente, la verdad que un lujo escucharte, Nelson, la verdad que fue, me llenó profundamente y llenó a todo el mundo porque estuve viendo, quiero comentarles que tuvimos, iba a decir un pico, pero no se puede decir pico, un máximo de gente de 128 totales entre SLACIP y Facebook, así que, perdón, entre Zoom, SLACIP y Facebook, así que la verdad que la gente se quedó y esta parte final que siempre ponemos más, pero nos quedamos con poco, que es de la discusión del disenso y del consenso. Nada, enorme, enorme encuentro académico, elevada charla, elevada manejo, como tanto Rodrigo como Pilar, dos referentes notorios de esto, de lo que son los cuidados críticos, han manejado esto. La verdad que terminamos el capítulo 4 de PALIC 2, el episodio 4, con un lujo. Así que bueno, yo despedir a todo Latinoamérica, a toda Iberoamérica, toda la gente que también tenemos conectada de España y de Portugal escuchando. Terminó la cuarta entrega, el cuarto episodio de Hablemos de PALIC 2, pero se viene Fénix, se viene para la semana que viene ya 2 encuentros para hablar de Fénix, con todos los referentes que han estado, desde nuestro presidente Jaime hasta Roberto Jabornisky, Daniela de Sousa, bueno, todo el mundo, toda la red colaborativa. Así que bueno, ya en la semana vamos a ir promocionando esto del Café SLACIP. Café SLACIP vino para quedarse, un ímpetu enorme. Y bueno, nada, lo de hoy para mí fue sublime. Así que gracias Nelson, gracias Pili y gracias Rodrigo. Y saludos a toda Latinoamérica. Vamos cerrando. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. ¿Listo, doctor Silvio? Nos vamos, qué lujo que fue hoy. Tremendo, tremendo. Abrazo. Un abrazo bien grande.